Porque lo que se ve de puertas afuera es solo la mitad de la historia. De puertas adentro, con Manolo Jiménez. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas una noche más, un miércoles más, a esta casa, a esta de puertas adentro, donde, como decimos siempre, abrimos las puertas para volver a cerrarla, en este caso, alrededor de una mujer, de personas con vidas interesantes, vidas ejemplares, que contemplan cosas que no sabemos y que no se suelen ver de puertas afuera. Como siempre, palabras definitorias o cercanas a, como digo, nuestra invitada de hoy, porque es una mujer. Juventud, divino tesoro. Define el periodo de vida entre la infancia y la adultez, caracterizado por cambios, desarrollo de capacidades, energía y aprendizaje. Otra palabra que puede definir, entre otras muchas, a nuestra invitada: entrega, acción y efecto de dar también denota punto, también denota dedicación, esfuerzo o abnegación intensa hacia una causa o persona. Uniendo ambas acepciones nos da un nombre, bueno, nos da muchas cosas más, pero el nombre de una mujer joven, indormera, madre, sensible con lo suyo y con los demás. Le gusta cantarle a la vida. Pilar Mesa Martínez. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo Manolo? estás? Bien. ¿De tu embarazo? Segundo. Bien. Segundo. Vamos a aumentar la familia. Sí. Porque los niños que tenéis vosotros, a los que yo he criado, que nos conocemos desde hace tantísimos años, yo los niños que vais teniendo, yo como son como mi familia. Como si fueran tuyos, ¿no? Claro, entonces los criamos. ¿Cómo va? ¿Bien, Bien. El embarazo? ¿Es tu segundo, va a ser vuestra segunda criatura? Niña. Niña al final. ¿Habéis hecho el revés al este que se hace? No, esas cosas nosotros son no. muy americanos, ¿no? Sí. Nosotros somos muy de aquí. Bueno, como decía, uníamos antes esas dos palabras, esa pasión que te define muy bien por las cosas que haces, esa juventud que tienes, que no es fácil que en una persona tan joven, lo decía Seba hace un par de semanas o tres, Seba, nuestro querido Seba Hipólito, que la gente joven, a mucha gente joven le cuesta arrancar, apasionarse, nunca mejor dicho, por cosas, ¿no? Por cualquier cosa en el ámbito de la vida. Tú, sin embargo, el nombre o el adjetivo de indormera que he inventado, yo no sé si existe exactamente. Ese me lo pusiste tú. Ese te lo puse yo, pero Sí. porque son muy del pueblo. Sí, sí. Tú eso lo llevas a rajatabla. A rajatabla. ¿Desde cuándo te viene tanto interés por todo prácticamente? Pues bueno, Manolo, yo creo que se nace con eso, ¿no? Una persona, yo creo que su personalidad la empieza a desarrollar desde que uno nace. Uh-huh. Entonces, pues yo desde pequeña, con la música, con el coro, con la cofradía, el carnaval, el rocío. Uh-huh. Vamos a ir hablando de todos esos puntos, Sí. los vamos a ir un poco profundizando en cada uno de ellos, pero tus primeros recuerdos, según me comentaba antes, tus primeros recuerdos en el mundo artístico te vienen de la agrupación musical Cristóbal Marín, porque tú entras a formar parte de la fila de este emblema de Villacarrillo. ¿Con cuántos años? Muy pequeña. Pues yo, Manolo, empecé muy pequeña, tendría, no te sé decir con exactitud, no soy Seba, que se acuerda de todas todo. las fechas al mínimo detalle, pero sí tendría unos 5 o 6 años. 5 o 6 años. Sí. ¿Y cómo te acuerdas tú? ¿Te recuerdas de esa primera vez que tú entras a...? Pues mira, yo me acuerdo, Manolo, de... Bueno, antes te estoy hablando que no existía ni la escuela de música. Estaba lo que es la academia, tampoco había academia, eran unos cuantos músicos que les gustaba tanto que nos enseñaban a los niños. Uh-huh. Entonces yo recuerdo de pequeña, estaba el maestro Herrera. Fue con el que tú empezaste, ¿no? Con el, sí, el que con empezaste a dar clases. Padre, el hijo es Pedro. Pedro, eso es, claro. Sí. Y bueno, yo recuerdo pues que los educandos iban a la famosa sala que nosotros conocíamos como de los huevos, ¿sí? Porque la teníamos insonorizada con cartones de los huevos. Uh-huh. Y yo recuerdo de ir con mi tío pues a recoger a mi prima que estaba y a mi primo que estaban allí ensayando.
Y pues la verdad que y él me lo decía mucho, ¿y esta niña cuándo va a venir? ¿Y esta niña cuándo va a venir? Y empecé pues mis primeras lecciones con Paco Moya. Ah, Paco, madre mía. Sí. Que sería también un hombre muy joven, muy joven. Sí, te estoy hablando que eso sería en torno al 98. Estás hablando de tu tío, como tu tío Alfonso, ¿no? Mi tío Alfonso, sí. Músico, bueno, de los De los veteranos. viejos. No quiero decir viejo porque Alfonso es joven Sí. y lo seguirá toda la vida. Pero sí que es una de esas figuras, de esos rostros, que desde Sí, él ha sido muy constante pequeño, y sí. pequeño me refiero yo, que lo has visto siempre en la banda de Sí. música. ¿Fue él el que dijo, vente para acá? Sí, entre él y mi madre, pues ahí me arrancaron y ahí empecé. Porque Alfonso es hermano de mi era madre. hermano de tu madre, ¿no? Sí. ¿Y tu madre tenía inquietudes Mi madre, musicales? que yo sepa, que yo conozca, cantaba en el coro polifónico. Ujú. Hace muchos años, cuando era joven y demás. Si tuvo alguna inquietud musical más, no lo sé. Ujú. Lo desconozco, pero lo del coro sí que lo tenía Lo ella muy sabía. presente, sí. Volvemos a la agrupación musical. Eso de con 4 o 5 años, ¿cómo sabes tú? O sea, ¿cuándo te das tu cuenta? Imagino que fue con un poquito más de edad. ¿Cuándo te das tu cuenta de que la música te apasiona realmente? Que no es un ir a aprender música, no es que te echen a aprender música porque tiene que hacer algo la chiquilla, sino que tú ya conscientemente dices, oye, a mí esto... Yo creo que es cuando llega el momento en el que, pues, no se va a clase, te mandan lecciones, tienes que estudiar ya más porque se complica la cosa. Entonces, cuando tú tienes tus quehaceres, tus tareas del colegio y demás, las terminas y estás deseando terminarlas para ponerte con la música, pues yo creo que ahí es cuando te das cuenta que algo hay, ¿no? Ujú. ¿Y eso cuándo te pasó? Pues no te sé decir, Manolo. Ujú. Es que como lo he tenido siempre tan presente desde pequeña, ha sido como mi día a día. ¿Eso se lo intentas inculcar tú también a tu hija, Sí, a la primera? le encanta la música. Imagino que la segunda también, pero ¿te ha salido Esperemos. música? Tiene oído, se parece más al padre que a mí. ¿Que tiene más oído tu marido David que tú o cómo? Yo creo que sí, porque él es totalmente autodidacta. Entonces, en muchas cosas tiene mejor oído que yo, que se supone que estoy especializada en esto, ¿no? Ujú. ¿Y tú le ves más...? Le veo mucho más a David, sí. No, pero me refiero a Rocío. Sí, sí, ¿Le, sí. le ves mucha más creencia al padre en ese sentido? Sí, sí, sí. Sí. Además es una esponja. Se aprende las canciones con escucharla una vez en su lengua, Sí, por eso. porque ¿Quién la algunas entiende? veces la entiende, otras veces no. Pero sí, sí. Sí, eso a ti te volverá loca, ¿no? Pues tú verás, a mí ya ves tú. Aparte de lo que supone tu hija para ti, Sí. que tenga ese Luego a lo gusanillo mejor heredado. cuando sea mayor no quiere o no le gusta, pero bueno. Ujú. A día de hoy nosotros intentamos inculcarle pues eso, lo que a nosotros nos gusta y nos apasiona y bueno, pues si conseguimos que a ella también le guste, pues encantado. ¿Te daría miedo que no se apasionara No. de esa manera? Sí, porque luego cada persona cuando se va haciendo persona va eligiendo su camino. Yo creo que evidentemente. cada uno tenemos nuestro talento oculto y no podemos forzar algo que no es. Ujú. Entonces supongo que ella cuando lo crea conveniente pues será lo que ella quiera hacer. ¿Tú crees que es más talento que constancia, que aprender a música, teatro? ¿Qué prima más en tu caso? ¿O qué crees que puede primar más? ¿A qué se puede llegar al mismo nivel? ¿El talento y la constancia, el esfuerzo, el trabajo? O sea, alguien puede ser un Es complicado. artista a base de venga. A ver, yo creo que el trabajo y la constancia es Fundamental. mucho, es mucho. Pero sí que es cierto que si no tienes, por ejemplo, te pongo el ejemplo del teatro. Si tienes miedo escénico, si no eres capaz de ponerte a hablar delante de la gente, por mucho que tú lo trabajes, al fin y al cabo Ujú. no llega
no A llega buen lejos. puerto, claro. ¿Y a ti nunca te ha dado vergüenza ponerte delante del público? Pues tuve mis momentos, Manolo. Sí, ¿no? Sí, tuve una época que me daba pánico, sobre todo con el teatro. Sí, pero era más, no era miedo a la gente, era el miedo a equivocarme, que la gente se diera cuenta, que no supiera cómo reaccionar, cómo salir, que de hecho me ha pasado alguna vez. Recuerdo un sketch con Diego, Diego Marín, lo hacía con Fernando Quevedo y nos quedamos los dos, se nos fue el texto pero totalmente y tuvimos que improvisarlo entero porque ya ninguno de los dos sabíamos por dónde salir. Claro, porque tú arrastras también a la otra persona. Claro, ya se nos fue a los dos y ya no había por dónde salir. ¿Y eso fue dónde? ¿Cuándo? Ya con el teatro me refiero, Sí. representando una función cara al público. Eso fue en un sketch, en una gala, no recuerdo exactamente con qué fin, creo que era de Cruz Roja. No recuerdo exactamente qué gala fue, pero fue haciendo un sketch. Además, las obras que yo casi siempre he actuado con Fernando, los dos de protagonistas, porque hemos congeniado siempre muy bien. Y siempre salíamos como un matrimonio peleándose. No sé cómo nos la apañábamos, pero siempre terminábamos. Eres pareja artística. Sí, total. Completamente, y una vis cómica Sí. importante también. Sí, Fernando también le gusta, le Sí. sigue gustando el artisteo. Volvemos, hemos pasado esa etapa de la agrupación, bueno, pasado no, porque sigue ahí, tu agrupación musical Cristóbal Marín, a sangre, Sí. a fuego, aquí, ¿no? Aunque estemos ahora de parón, pero sí. Pero estás de parón tú, porque tienes que estar de parón, Sí, porque bueno, yo no he llevo visto unos otra años- asociación que tenga más que vida, Sí. y esté siempre indormereando. Sí, totalmente. ¿Qué piensas tú de la asociación? ¿Cómo va? ¿Cómo ha sido este camino a lo largo de tantos años? Y por ahí, yo he notado, yo llevo 17, 18 en el ayuntamiento, que es cuando yo me acercaba a todos los colectivos, y he notado en estos, que mucho tiempo, un crecimiento, o sea, con unas ganas de no quedarse estancados, de decir, vamos a tirar, Sí. vamos a innovar lo que sea como sea, para que la gente no vaya a ver un concierto y se crea que va a haber un concierto. Siempre hay algo más, ¿no? El tener una persona que, pues bueno, pues creativa, que siempre vaya un poco más allá, que le guste lo que está haciendo y que ame su trabajo, eso al fin y al cabo tú lo transmites al resto de personas. Ujú. Entonces yo creo que en ese aspecto José Manuel pues está haciéndolo bastante bien. Igual que cuando estaba Fernando lo hacía. Siempre, no sé, yo esa etapa la recuerdo como, pues eso, que esas ganas que ellos transmitían nos le hacían llegar a los demás y al fin y al cabo pues te motivaba, te empujaba a, venga, ves cómo termina esto. Y luego ya pues el resultado delante de la gente, pues eso también era Sí, claro. muy gratificante. Claro, la gente te lo agradece, la Sí. gente agradece siempre que notar ese esfuerzo que se intenta hacer desde arriba para que los de abajo se lo pasemos lo mejor posible. Yo me acuerdo es que no recuerdo si fue un concierto de Año Nuevo que tú presentabas, Las uvas. Las Uvas, que se pasará la historia. Ahí también te lo curraste un poquito. Ese concierto fue, sí, fue en ¿Cómo, tiempo. cómo fue aquello? Refrescamos un poquito ese concierto. Pues mira, ese concierto fue, a mí me operaron de las muelas del juicio, entonces no podía tocar. Y bueno, pues yo estaba ahí ayudando, en fin, que en lo que podía. Y José Manuel pues me lo ofreció, me dijo, oye, ¿te gustaría hacer esto? El concierto va enfocado de tal forma, a ver si te inventas algo. Y bueno, pues allá estaba la Indormera. Te y inventaste lo más grande. sí, aquello la verdad que nos salió muy bien. Y tuvo buena aceptación Sí, por la mucha, gente. mucha. Porque se trataba también un poco de teatralizar la música, de no ofrecer un concierto al uso, sino que también darle un contexto, darle una historia, todo lo que, hacer como una banda sonora de un relato, algo que tú te inventabas, y que eso ha seguido siendo, o al menos se intenta, ¿no? Seguir, Sí. más o menos seguir una línea de ese. Romper un poco con lo que siempre se suele hacer, ¿no? Ujú. Teatro.
teatro. Puro teatro. Porque si hablamos de música, también en el teatro te metes... Sí, tuve mi época así. Sí, quizás ya no, hace tiempo que no te vemos... Hace ya hace bastante años. Pero sí desde muy, muy, muy pequeñilla, ¿no? Porque fue con la hermana de la cruz, ¿puede ser? Sí, fue, bueno, pues antes la catequesis se daba allí y entonces pues un grupo, no sé cuántas estaríamos, 7, 8, pues íbamos allí, nos daban nuestros teatrillos, además solo éramos niñas, entonces hacíamos papeles de todas clases, de hombres, de niños, de ancianos, de lo que te tocara, Sí. de cura, de monja, lo que fuese. ¿Y eso estamos hablando de qué edad tendrías tú? Pues eso yo tendría, pues, 12 o 13 años. Madre mía. Sí. Y bueno, pues empezamos ahí. Y luego ya pues cuando entré al instituto me uní a Vicente, Aparece la figura eterna de Vicente. de Vicente Nieto, Sí. que se habrá nombrado a Vicente Nieto en este programa con lo poco que llevamos, yo que sé de las veces, porque ¿quién no ha pasado que tenga cierta inquietud teatral o musical o en literatura, lo que sea? Vicente Nieto es Es una gurú. figura. ¿Sí? ¿Qué piensas tú de Vicente? ¿Qué es para ti Vicente? Vicente para mí es mucho, porque a mí, él fue, gracias a él, tengo la pasión que tengo por la lectura. Me viene de las clases de literatura universal, de primero de bachillerato. Que bueno, que eran pues lecturas, pues, el de Camerón, Romeo y Julieta. Sí, bueno, los clásicos. Sí, los clásicos, pero no sé, él tiene... Clásicos y asequibles, digeribles, me refiero, Sí. que no es una cosa. Pero no sé, él tenía esa pasión por enseñar lo que a él le apasionaba, que era capaz de transmitírtelo. ¿Cómo era una Entonces- clase con Vicente? ¿Tú recuerdas? Vicente ha sido un profesor serio, Es que es serio. estricto, pero pero una vez que lo conoces no es tan No, serio. no, por supuesto. Pero no sé, era capaz de meterte en el papel. Es que era capaz de meternos en lo que estábamos leyendo. Ujú. O sea, yo la clase de Vicente la recuerdo pues como las mejores. No quiero desprestigiar a nadie, Sí, ¿no? Pero no sé, para mí Vicente hizo huella. Te hizo mella, ¿no? Sí. ¿Y qué es lo primero cómo entras tú a formar parte de las clases, evidentemente, en el instituto? Pero ¿recuerdas cuál fue el primer papel que te dio, la primera frase, hacer de árbol? Pues recuerdo que fue una obra pequeña que hicimos en el salón de actos del instituto. No me acuerdo cómo se llamaba exactamente, pero recuerdo a Fernando Quevedo haciendo de cuadro. Lo recuerdo Sin haciendo... texto y sin nada, ¿no? No, él hablaba, de vez en cuando movía la cabeza, pero mientras los que estábamos allí no nos dábamos cuenta. Ajá. Era como que estaba en el cuadro y él hablaba, pero para nosotros era un cuadro. Sí. Y yo hacía de criada con María Fernández, y por ahí estaba también Rocío Román, Ujú. Actriz profesional. sí. De ella también me viene el teatro, También de Rocío. sí. Porque hemos sido amigas pues desde pequeña. Sí. Y bueno, pues entré con Diego por ella, porque bueno, ella había escrito Gris, Sí, el musical. el musical de Gris, que iba destinado a un proyecto que tenía la Cofradía del Caído. Era para una niña, no recuerdo si es que la tenían apadrinada o... iba por ahí la cosa. Yo del musical me acuerdo. Verano del 2010. Sí, me acuerdo perfectamente, pero ya no me acuerdo a qué estaba, en qué contexto se había hecho, Sí, porque recuerdo que también muchos niños de la cofradía que, pues bueno, que estaban ahí, pues también participaron con nosotros. Ese y fue demás. tu bautismo de fuego, el participar en esa obra fue lo más importante que habías hecho hasta ese momento. Bueno, no, antes había estado haciendo Jesucristo Superstar. Con carátula. Con carátula. Anda. ¿En qué papel? Nosotros siempre hemos estado en el ballet. Ah, sí. Sí, ahora. Sí. Me ha venido. Lo estabas contando y me ha venido la imagen tuya en el ballet. Sí. Bueno, pero ahí el ballet no tenía... A ver,
tiene una importancia vital dentro de Jesucristo Superstar, Sí. pero en Gris tenía otro papel ya más, Sí, más potente. Quiero decir, que era lo que a lo mejor lo más gordo a lo que te había sí. enfrentado. En aquel momento sí. ¿Qué hacías tú en Gris? Yo era una de las amigas de la protagonista. Sí, es que estoy pensando, la amiga de Olivia Newton, porque yo vi la película. Ah. La vi, pero la vi en su momento, Bueno, que soy muy mayor. también es que Rocío lo personalizó bastante. Fenomenal, sí me acuerdo muy bien. Entonces había algunos papeles que en la película no estaban. Sí, no, imagino, claro, se lo llevó, es que no me acuerdo muy bien, Sí, pero bueno, el grueso es la película. sí, total. Porque yo te digo que yo la vi en el 79. Yo era de las buenas. En el Teatro Coliseo. Bueno, había solo una, todo el mundo era bueno en esa película. Todos Bueno, tenían- estaban las que metían ahí un poquito de cizaña y esas cosas. pero dentro de una bondad Sí. importante. Haces ese musical con Diego Marín, que tenía un carácter solidario, evidentemente, porque Diego Marín, sin la palabra solidaridad, Totalmente. Diego a eso. otro nombre propio que a ti te tiene que fascinar. Sí. Tengo muchos buenos momentos con Diego, por supuesto. Ahí fue la primera vez que trabajas con él. Sí. Esa fue la primera y después vino otra obra, ahí ya me dio el papel protagonista, Hay amores que matan, Sí, con Fernando. sí. Intento recordar, me está haciendo tú recordar a mí, más que Sí, yo. ¿no? Sí. Sí. Y ahí ya un papel protagonista que tú bordas. Bueno, es que eso de tener carácter y genio es que no lo tuve que ensayar mucho, No, eso no. lo llevo innato. Lo llevas en la sangre, ¿no? Sí, totalmente. ¿Y por qué crees que te viene ese carácter? ¿Que has tenido mucho que pelear en la vida para que echar carácter y No. reivindicar tu papel como mujer? No sé, siempre soy así, ¿Sí? sí. Siempre he tenido muy claro lo que quería y era lo que yo decía. Sigue siendo lo que yo digo. Sí, ¿no? Bueno, pero se puede tener carácter, que eso no es incompatible con ser buena persona. Lo intento. No le podemos caer bien a todo el mundo, eso Es está que claro. no podemos ni debemos. Eso está claro, pero bueno, por defecto o por virtud, pues soy una persona que si te tengo que decir algo te lo voy a decir. Luego lo pienso en frío y digo, uff, me he pasado, o le he echado más carácter de la cuenta, o porque tengo así ese pronto, ¿no? Pero sí, luego no soy nadie. No. ¿No te has arrepentido nunca de algo que hubieras dicho? Uy, sí, muchas veces, ¿Sí? muchas. ¿Y eso te lo llevas a tu casa? ¿Y le das vuelta? Uy, sí, mucho, uff, muchísimo. Bueno, pero luego se pide perdón. Hay Sí hay que pedir perdón. Exactamente, hay que saber pedir perdón, por supuesto. El teatro, que nos liamos, Sí. y vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad, pero antes de eso sí me gustaría terminar con esa parte del teatro, porque ¿hasta cuándo estás tú haciendo teatro? La música no la has dejado, sigues con tus El cosas. teatro, pues, lo dejamos cuando se me ocurre, fíjate tú lo que son las cosas, crear una obra yo. Ujú. Y escribo, pues, el Moulin Rouge, adaptado a lo que teníamos por aquel entonces, el grupo Noches de Verano, que así nos llamábamos. Y bueno, pues empezamos a ensayarlo y demás. Lo que pasa que uno se va para un sitio, el otro para otro. Yo me voy a estudiar a Granada, yo me voy a estudiar a otro sitio, yo me voy a Jaén. Y al final pues costaba mucho el juntarnos, el tirar para adelante y lo dejamos. Y ahí ya pues Terminaste terminé, con... sí. Porque qué difícil es juntar a aficionados, gente aficionada al teatro, Sí. para ensayar cada uno con su vida, con su obra y milagros, y es que solo Y para más un ensayar... grupo con tantas personas. Claro. Es complicado. Es que Moulin Rouge, el Coliseo Rouge, que sería en este caso, echarle mucho valor, ¿eh? Sí. Y luego la escenografía y todo, si nos hubiéramos arriesgado, era muy complicado. ¿Te acuerdas que estuvo el musical en Villacarrillo? ¿Llegaste a verlo? Un musical me que vino de acuerdo. Madrid. No lo llego a recordar. Sí, fue una de las primeras cosas que yo programé como técnico de cultura. Era muy pequeñilla. No me acuerdo yo. No. Pues sí que estuvo y fue fascinante. Tenían 4 cosas, de escenografía, pero no sé cómo se lo ingeniaron. Eran profesionales.
No sé Eso cómo hace se mucho. la ingeniaron, pero aquello nos dejó a todo el mundo con la boca abierta. Nos vamos un segundo a la publicidad. Pilar, te tenemos que aparcar un segundo y volvemos con Pilar Mesa Martínez. Con Manolo Jiménez. Con Manolo Jiménez. Pues volvemos de puertas adentro, el programa de los miércoles en los que abrimos esas puertas para cerrarlas en torno hoy a Pilar, que a mí Pili me gusta también, pero me gusta más Pilar. Como tú quieras. Pilar Mesa Martínez. Nos fuimos hablando de teatro, volvemos, damos una pincelada porque sí me gustaría saber tu opinión con respecto a que Villacarrillo sin el teatro, madre mía. Que si tenemos 7 u 8, depende de los años, y tantísima compañía de teatro, tantísima gente aficionada al teatro para hacer teatro. Sí, ¿Qué opinas tú de eso? Es una maravilla, ¿no? a mí me encanta. Además, esa afición la comparto con David porque él también hacía teatro. Y bueno, nosotros es que cada vez que hay teatro intentamos, a no ser que sea por fuerza mayor, estar ahí. Sí, hablaba de la gente que hace teatro, o sea que tenemos mucha gente haciendo teatro, con muchas compañías aficionadas y demás. Luego está la segunda parte, la cara B, que es de la gente que va al teatro. Gente joven me refiero. Pero sí lo he hablado algunas veces cuando hicimos el programa del Tresillo, ya no me acuerdo, a Butaca 10, que lo hicimos con motivo del 20 aniversario del Otoño de Teatro. Y yo siempre que he hablado con la gente del teatro, siempre he estado incidiendo en lo mismo, y es en que a mí me falta un poco de cambio generacional. Me refiero, a la hora de ver ciertas cosas que tú crees que pueden funcionar en gente joven, que pueda ir la gente joven a verlo, y sin embargo cuesta mucho. Hoy en día es que todo lo que engloba a la juventud está complicado, porque hay cosas que hoy en día pues se ven como algo antiguo, no sé, o no poco llamativo, no sé. Sí, que las tendencias también están cambiando, eso está sí, claro. Totalmente. Y que la juventud, la gente joven, pues tiene unos hábitos, tiene unos hobbies, muy diferentes a lo que... Pero bueno, el teatro yo creo que es un arte que nunca va a pasar de moda, ni nunca se va a ver como antiguo, ¿no? Pero sin embargo, aquí en Villacarrillo cuesta un poco. Sí, se cuesta. Pero yo creo que ha costado siempre. Sí. Porque yo me acuerdo de ir siempre al teatro y no te voy a decir el 100%, pero el 90% de los asistentes siempre ha sido gente más mayor que nosotros. Eso es lo que me da miedo, que algún día la gente mayor, por desgracia, tenemos que desaparecer. Y ese cambio generacional... Bueno, hoy en día el teatro está... A ver, hay, por ejemplo, Safa o Mercedarias que siguen ese... Que van educando a la gente, a los niños. Exactamente, con sus obras de teatro para el fin de curso. Da igual el fin que tenga, pero ellos intentan inculcarlo y están saliendo algunos actores jovencillos también, que ya hemos visto por ahí en alguna obra. Sí, sí. Y no sé. Sonrisa de Teatro tiene mucha tarea ahí. Sí. Mucha es que culpa. El grupo más joven y entre comillas pues sería en el que más casarían ese tipo de chicos. Claro, y las Mercedarias con esos espectáculos que hacen que ni Broadway. Increíble. Eso es digno de ver. Safa desde hace 3 años, creo que Ana se está dejando también la piel. Creo que están haciendo una labor, tú lo has dicho, y yo te reitero lo que tú has dicho, que es una labor muy importante en ese sentido. Crear afición desde... Sí. Tú que eres maestra escuela, tú eso, claro, lo llevas también por bandera, ¿no? Sí, yo creo que al fin y al cabo es lo que vamos transmitiendo, ¿no? Te lo decía antes con mi hija. Si yo no la hubiera llevado, si yo no la hubiera... no sé, es que yo estaba embarazada y estaba ahí. Entonces, eso también hace mucho. Es lo que tú veas en tu casa y lo que a ti te inculque, lo que tu entorno, por así decirlo, te atraiga. Pues. Haga. Así, bueno, yo me acuerdo de tu hija verla en un carnaval.
Sí. David ya la subió, no sé, estabas tú presentando el carnaval Sí. en un concurso y ya la subió, que si tenía... Eso no fue el carnaval en sí, fue la presentación de los herejes. Ajá. Sí, las presentaciones previas Sí. que está haciendo la comparsa, lleva 2, 3 años 3 haciéndolo. años. Ujú. ¿Y qué te supone a ti ver a una cosa tan chica en el escenario? Bueno, tú verás, Luca. Cambiamos de tercio, porque como han sido tantos los Sí. tuyos... ¿Y cuándo entras tú en el mundo de... Bueno, ya me dijiste que... O no me lo has dicho todavía, no estoy seguro. Bueno, el tema de los coros, de cantar, esa es otra de tus aficiones también, que igual te viene por parte de tu madre, como decías, porque ella ya cantaba en el coro polifónico, ¿no? Sí. ¿Y a ti? ¿Cuándo te viene eso? ¿Cuándo empiezas tú a cantar? Pues mira, yo entré, Manolo, al coro de voces blancas que había en la parroquia de San Francisco. Ujú. Eso a mí me llega, pues bueno, al morir mi madre, me desvinculé un poco de la iglesia, ¿no? Y por entonces estaba aquí de párroco don Juan Quiles. Ajá. Y entonces él fue el que me rescató, por así decirlo, y entonces me uní al coro y ahí fue donde empezó esa faceta, sí. Ujú. En el coro polifónico, o sea, perdón, en el coro de voces blancas, que creo sí. que dirigió Raquel... No. Por aquel entonces lo llevaba Pili, la mujer de Luis Díaz. Ajá, cierto. Y luego estuvimos con María José, Ujú. y luego ya después nos lo quedamos Natalia y yo. Y ahí ya fue cuando cada vez venían menos niños, nosotras nos fuimos a estudiar y bueno, pues al final es lo que pasa. Las que cosas se agotan sí. y se acaban bueno, se acaban o derivan en otras cuestiones, ¿no? Porque vosotras termináis, digamos, con este coro, pero os metéis en Sí. otro berenjenal, que es el coro rociero, ¿no? Que no esperábamos que, la verdad, que surgiera lo que hoy en día hay. ¿Cómo fue aquello? Cuéntanos. Coro rociero entre Bueno, amigos. Primero entre Sí, amigos del primero sur, primero entre amigos luego entre amigos del sur, y luego entre amigos del sur. y ahora entre amigos. Luego entre amigos del sur. Eso, ahora entre amigos del sur, vale. ¿Cómo fue todo aquello? Pues- Esa experiencia, por probar, ¿no? No, fue que los hermanos de David se casaban los dos y él quería cantarle a su hermano. Y bueno, pues también ese mismo año se casaba un primo de Natalia. Y bueno, pues lo hablamos, oye, ¿y si nos juntamos? Y los que fuimos quedando, bueno, los que fuimos quedando no, los más mayores, por así decirlo, del coro de la parroquia, pues nos juntamos y ahí empezamos haciendo eventos familiares. Sí, ¿no? En bodas, bautizos y comuniones. Sí, ya eso pues no sé, le gustaría más a la gente o se fue corriendo a la voz que ya pues al final la gente nos llamaba, oye, que quiero que vengáis a cantar mi boda. Y ya pues fue cuando ya nos pusimos más en serio. De verdad hay un paso, vais dando pasos poquito a poco Sí. hacia la semiprofesionalidad o casi profesionalidad, ¿no? Bueno, No os somos dedicáis, aficionados. sois aficionados, pero bueno, escucharos, Lo intentamos. hay mucha tela que cortar, sin entender yo mucho de estos líos, ¿no? Pero sí que se ha ido notando, yo he ido notando también, como pasaba con la agrupación musical, un crecimiento cada vez más, cada vez mejor, todo más compacto, todo más... ¿Cómo se trabaja eso? ¿Cómo hacéis? También hay que tener muchas ganas y tiempo, ¿no? Sí. Que por desgracia es lo que hoy en día no tenemos. El tiempo nos falta. Pero bueno, al fin y al cabo, la mayoría, si no profesionalmente, aficionadamente, pues tenemos conocimiento y entonces entre unos y otros pues vamos aportando. Ujú. Que yo creo que esa es la esencia del grupo, que no tenemos algo fijo como tal, sino que pues uno sabe sacar voces, pues saca voces. El otro pues es más hábil con la guitarra, saca punteo. El otro ve que algo está sonando mal, esto no... Entonces al fin y al Que cabo... sois como entre muy todos. democráticos, ¿no? Como grupo, una Sí, familia sí, donde total. todo el mundo opina, donde todo el mundo tiene voz y voto. Sí, Y donde todo el mundo tiene un poquito que aportar y es la mejora del grupo y así... siempre ha sido así. ¿Cuántas correrías, no?
como amigos, ya no como grupo, que si no correrías me refiero en el buen sentido de la palabra, de viajar, se crean muchos, se crea un vínculo fuerte y se crean muy buenos momentos. También se crean los malos, porque eso es como tú, en un grupo que no haya alguna disputa es muy complicado. Es muy complicado. Y el grupo que venga y me diga que todo es jiji, jaja, es muy complicado. Claro. Y entre esas cosas pues hacéis... Bueno, el rocío tiene una parte muy importante, porque a través del coro rociero es cuando os acercáis a lo que es el rocío, lo que todo eso conlleva. Sí. ¿No? ¿O eso ya lo traías tú de...? Yo lo traía de antes. Sí, ¿no? En mi casa lo traíamos de antes, mi hermano y yo, sí. ¿Solo vosotros? Pues a nosotros... ¿O en el grupo de amigos y amigas en el coro, vaya, entre amigos? Bueno, sí, cada uno... Pero yo creo que los que más en ese aspecto, o sea, mi hermano y yo desde pequeños, y los demás yo creo que se ha ido creando sobre la marcha con el ambiente y demás. Vosotros sois los que habéis inculcado un poquito. No, yo creo que ha sido más bien... ¿Habéis llevado el guión, se dice así? No, yo creo que más bien pues el hecho de el estar allí, eso hace mucho. ¿Cómo fue vuestra primera experiencia cuando fuisteis al Rocío? No individualmente, sino ya como grupo. Pues eso fue cuando el grupo cumplió 5 años. Nos dio por celebrarlo allí, cantándole una misa a la Virgen. Y bueno, pues alquilamos nuestra casa, estuvimos allí y bueno, ahí le empezó también la afición a mucha gente. ¿Mucha gente te refieres del grupo en sí? Grupo. Sí, que no lo tenían tan presente o tan dentro. Y aquello fue muy bonito. Sí, ¿no? Sí. Y luego ya repetimos a los 10 años, que eso ya fue... Yo creo que eso es lo que más nos caló a todos. O sea, a los 5 la primera vez y a los 10 años, que cumplí 10 años, que hicisteis repetir experiencia, ¿no? Sí. ¿Y por qué os marcó? ¿Qué es lo que Porque se nos fue la cabeza, por así decirlo. A ver, cuenta. Pues bueno, por hacerlo un poco diferente a los 5 años, pues bueno, se nos ocurrió, además, la gente, pues lo que pasa, que las redes sociales hacen mucho. Entonces, pues nosotros ese primer viaje lo publicamos vídeos, publicamos fotos, y la gente pues preguntaba, ay, pues si vais otra vez, avisarnos, que nosotros nos vamos, organizarlo, que nos vamos. Y como mucha gente nos preguntaba, pues dijimos, bueno, pues vamos a hacerlo un poco más abierto. Y lo quisimos abrir tanto que fuimos 3 autobuses. 3 autobuses. Nos llevamos pues al alcalde, Paqui, Lidia... Los concejales en aquel momento, sí. Y alcalde. Y nos llevamos hasta las cofradías, la unión local. También. Con báculos, sí. O sea, 100 y pico de personas, ¿no? Fueron 3 autobuses más la gente que fue en sus coches, sí. Pues eso es crear afición. Y porque por aquel entonces, Antonio, que en paz descanse, lo hicimos con Viantur. Y el pobre Antonio no consiguió más habitaciones en los hoteles, porque si hubiéramos conseguido más habitaciones, abrimos un 4º autobús. Sí, ¿no? Sí. ¿Y qué sentía la gente? ¿Tú qué te decían a la vuelta? ¿O qué percibías tú? Es que no fue a la vuelta, fue allí mismo. Tú le veías a la gente la cara y es que estaban disfrutando. Y nosotros, pues tú verás, a ver aquello... ¿Qué supone para ti el estar ante...? Uf, no sabría definirte, Manolo. Yo es que allí voy y encuentro paz. Fíjate, sí. Entre tanta algarabía, ¿no? Sí. ¿Te da paz? Sí. ¿Le rezas a la Virgen? Sí, mucho. ¿Le pides? Mucho. Le doy gracias también. Oye, tú eres mujer de profunda fe religiosa, sí. Aunque me has dicho antes que tras la muerte de tu madre te apartaste, ¿no? Sí. Me he quedado con eso. Te apartaste de la iglesia. Sí. ¿Por qué? ¿Recuerdas algo? No sé, no concebía... ¿Veías injusto? Sí. Que... A mí eso me marcó mucho. ¿Tu madre, qué edad tenías tú cuando Yo ella tenía 10 años. se fue de viaje? 10 10 años, ¿no? Y te marcó muchísimo, sí. Claro, como cualquiera.
Y lo veías injusto, como Mucho. cualquier hija, cualquier Sí, hijo. era muy joven. ¿Cómo la recuerdas? Pues no sé, no sabría decirte, muy fuerte. Muy fuerte. Siempre, aunque ella estuviera mal, intentaba que los demás la viéramos bien. No sé, siempre tenía una sonrisa para quien fuese. Valores que tú has heredado, a pesar de tu... Dicen que me parezco mucho a ella, no ¿Sí? sé. En ese sentido. No sé, Manolo. No, No te quiero ¿será que la tengo tan idealizada? idealizada, ¿no? sí. Que no te diría que me parezco a ella. De hecho, aunque quisiera, no llegaría. Pero el recuerdo está ahí, está Sí, siempre. sí, sí. Siempre, ¿Le todos los días. hablas? A mi hija le hablo mucho de ella. Sí. ¿Cómo cambia la vida, cuando desaparecen personas tan importantes a ciertas edades, Sí. más que en otras? Pues la mía se desapareció hace 4 años ya. Pero una edad en la que se gestionan las cosas de otra manera. Sí, y hay situaciones en las que, pues bueno, es ley de vida y llegamos a cierta edad que dices, pues, era lo que tocaba. Pero hay otras edades en las que pues no te lo esperas y que es injusto. Claro. Pero bueno, luego lo ves va pasando el tiempo, lo ves ya con la perspectiva de una mujer adulta, una mujer con familia, con marido, con hijos, con hijas, y claro, se recuerdan ya, los pocos que se recuerda, porque en tu caso imagino que al ser tan pequeña, pero recuerdas muchas cosas ya con muchísimo cariño y con... ¿No te da fuerza el acordarte de más la pena que puedas sentir o la rabia en su momento? Ahora no vas a sentir rabia porque eso son fases del duelo que se pasan, ¿no? Sí. Pero más que la rabia, más que lo recuerdas con un cariño enorme y Sí, con una y te da totalmente. fuerza, te da como fortaleza, ¿no te pasa a ti? Sí, sí, totalmente. Qué bonito Sí. recordar así. Hay que recordar y hay que llorar y Sí. hay que Es totalmente parte de lágrimas la vida. de vida y de sentimientos que son maravillosos. Pero te apartas de la iglesia, volvemos al momento. Me aparta. Pero por eso, porque tú creías que bueno, por eso, por la injusticia, ¿no? Creías que Dios Sí. no había hecho... A ver, no es que me apartase y dijera ya no quiero tener relación, no, pero simplemente pues yo era de ir todos los domingos a misa, de estar, pues participaba leyendo, pasando la canastilla, lo que se solía hacer en esa época cuando estaba en catequesis y demás, y dejé de ir, literal. Pasé de estar allí toda la semana a no ir. Fíjate. Y entonces don Juan me buscó. Te llamó a capítulo, ¿no? Y te diría, ¿qué pasa? Sí. ¿Le explicaste lo que te pasaba? Sí. ¿Fuiste capaz de decirle...? Totalmente, sí. Yo no te quiero hacer llorar. No estamos aquí para eso. Ya te he hecho llorar sin querer, pero para bien. Es normal. Para bien. Hemos dicho que eres mujer indormera, mujer, bueno, pues una figura tan joven, pero que ya yo creo que ha marcado una parte de la historia cultural de Villacarrillo. Y mujer de familia. Pues yo quiero que veas algo. Uy. Si soy capaz, porque llevo una racha con esto. Hola mamá. Nada, que lo dicho, que aquí te queremos un montón, que estamos deseando ver cómo crece nuestra familia otra vez y que aunque tenga esa corteza que es durita, que... ¿Se enfada mamá o no se enfada mamá? No se enfada mamá. De vez en cuando se enfada mamá con nosotros. ¿Y cómo se enfada? ¿Cómo se enfada la nena? Así se enfada mamá. Que nada, que aunque tenga esa corteza un poco dura algunas veces, que siempre pues tiene dentro ese lado dulce, ese lado tierno. Se enfada mamá, enfadada.
que siempre estás ahí para ayudar a los demás, ofreciéndote a todo para sumar en muchas cosas, tanto en lo familiar como en lo cultural, en grupos, en hermandades, en muchas cosas, que pues al final pues tienes esa iniciativa y ese no parar que te hace especial. Y nada, que estamos aquí atentos para verte en la tele. ¿A que sí? ¿Vamos a ver la tele? Sí. Y lo dicho, que un besito muy grande. ¿A que sí? Y te queremos. Te queremos. Identidad subliminal. Qué soborno, qué soborno. Esta es la familia que tiene maravillosa, que apunta maneras, Rocío, Sí, sí. Rocío es... Que apunta maneras, pero a base de bien, Un personaje. Sí. Que costó un poco engañarla para hacer el vídeo. Ya veo el soborno de las palomitas. Sé que a David le ha costado, pero bueno, sí, esa es la familia es que tiene una personalidad muy ella, marcada muy también, fuerte, ¿no? sí. Esa es tu familia de sangre, pero luego hay otra familia. Que es la que tú eliges también, la que está contigo, y bueno, tenemos por aquí también una representación. Mi trébol de 4 hojas, mi gran suerte. Hola mi chica, mi trébol de 4 hojas, mi gran suerte. Qué bonita labor me ha tocado hoy. Que hable de ti, algo tan sencillo y tan bonito como llevo haciendo ya 14 años, desde que tuvimos la gran suerte de que nuestros caminos se cruzaran en una de las carreras, estudiando una de las carreras más bonitas que para nosotras existe, que es llegar a los corazones de esos niños que tenemos el gusto de encontrarnos en cada clase en la que estamos. ¿Qué decir de ti? Si es que todo el mundo que te conoce sabe lo buena, bonita, bondadosa que eres, el don de gente que tienes, el saber estar, cómo tratas a tu gente. Poco más que decir de ti hay. Todo Villacarrillo, prácticamente todo Villacarrillo, conoce tu persona, y eso dice mucho de ti. Hoy el cielo estará orgullosísimo de ver todo lo que estás consiguiendo, y nosotros ojalá tengamos muchísima más vida para poder verte lograr y conseguir todas aquellas metas y propósitos que tienes. Desde aquí, Mía, Bruno y yo te mandamos un beso muy fuerte, mi chica. Espero que todos tus sueños se hagan realidad. Te lo mereces, te quiero. Una compañera tuya de carrera. Y desde entonces 14 años, ¿no? Sí. Es una representación, como he dicho, de... No me la he esperado. ¿No? No, A ver, para nada. Que si te esperan las cosas no fluye. Como tiene que fluir. ¿Qué son los amigos para ti? Amigos, amigas. Son mi familia. Y... Porque tiene unos cuantos, ¿eh? Sí, bueno. Y eso intento inculcarle a mi hija. De hecho, mi hija a mis amigos les dice Tito. Sí. ¿Estás orgullosísima de ellos, de ella? Yo sí, de todo. Puedo tener más roces, puedo tener menos, puedo estar más de acuerdo o menos de acuerdo con ellos en cualquier cosa. Es normal, ¿no? No podemos siempre tener la misma forma de pensar ni las mismas ideas. Que tampoco es sano. No. Pero no sé, son muy importantes. En tu vida. Sí. También es muy importante, y con esto ya vamos a terminar porque me van a dar un poco. Fíjate que pronto se pasa el tiempo y que Sí, verdad. cuando estás charlando así que tu vida cofrade, que creo que también tiene mucho que ver por parte de tu madre, ¿no? Sí. Tiene mucho que ver que tú te acercaras tanto al mundo cofrade, a la Semana Santa de Villacarrillo, Sí. y a todo lo que tiene que ver con ello, ¿no? Mi madre en su mayoría y mi abuelo paterno. Tu abuelo paterno. Sí. Ujú. Porque la familia de mi padre vive toda en Jaén y nosotros pues los domingos íbamos a visitarlo y mi abuelo no era una persona de muchas palabras, ni era una persona practicante. A él tú no lo hubieras visto en misa, pero él tenía una idea clara, él tenía una devoción increíble a nuestro Padre Jesús, al abuelo.
Y él no nos lo inculcó de boca en boca, él nos lo inculcó con hechos y eso se ha quedado muy... Acciones y no palabras. Sí. Nosotros cuando íbamos a visitarlo los domingos, lo primero que hacíamos era, porque por aquel entonces no existía el camarín de Jesús, nuestro Padre Jesús estaba en la catedral y nosotros era visita obligada, íbamos, lo visitábamos, él no nos decía nada, simplemente se ponía allí delante, lo mirábamos y luego a la pilarica por caramelo. Ah, mira. Tú has hecho mucho durante, porque si nos puedes resumir, cuál así, porque también tiene tela, pero has pasado de salir en Semana Santa como una hermana más en tu cofradía. Yo siempre desde pequeña me he estado vistiéndome en la hermandad. A ser hermana mayor, sí. Quería decir. Empieza cuando está Eva Jiménez, la churrera. Queridísima, le tengo un cariño que no te puedo hacer ni una idea. Sí, pues gracias a ella, pues empezamos, nos juntó a todos los jóvenes y niños de la cofradía, estuvimos haciendo teatro y estuvimos varios años empezamos haciendo actos de Navidad, luego lo cambiamos a Semana Santa y formamos un coro también que cantábamos en las misas de la cofradía y ya pues a raíz de ahí entré de vicehermana mayor con Juan Carlos, tuvimos 4 años, mis 7 años de hermana mayor y ahora con Katy. ¿Ahora con? Con Katy, ahora está Katy de hermana mayor. Ajá. ¿Y qué supone para ti la Semana Santa de Villacarrillo? Aparte, independientemente de la devoción que le puedas tener a tu Virgen, a tu cofradía, a tu hermandad. Es una forma de llevarlo a los demás, ¿no? Más que nada de transmitirle a la gente que no es asidua a ir a la iglesia o a visitar a las imágenes, pues es una forma también de evangelizar, ¿no? El llevarlo a los demás. Como dice el dicho, si Mahoma no va a montaña, la montaña va a Mahoma, ¿no? Ya. Entonces es una forma de evangelización que me parece, pues, no sé, muy interesante. Efectiva. Sí. Porque tú lo vives, no vives la Semana Santa como mucha gente que decir que la vive como el folclore, lo que es, ¿no? No. La representación puntual en la semana de Pasión, de la vida, pasión y muerte de Jesucristo, sino que tú le ves el otro carácter que es mucho más profundo y es el verdadero. Todo el año. Durante todo el año, efectivamente. Sí. Pues me alegro mucho. Es que hemos acabado ya. Anda. Hemos acabado ya de esta conversación fantástica. ¿Estás bien? Sí. Has tenido tu momento de... Pero bueno. Ya está, es parte de la vida. De la vida, también. Efectivamente. Que te agradezco mucho que estés aquí, que hayas por estado. invitarme. Y que, bueno, esto sirve para que quien no te conozca, que creo que... Bueno, quien más o quien menos, yo creo que me conoce todo el mundo. Que va a ser complicado, porque se nos ha quedado también, ellos organizan como amigos, entre amigos, organizan, como el coro, organizan esos certámenes de villancicos flamencos, que llevamos ya, ¿cuántas? ¿7, 8 ediciones? 8 ediciones con el parón del COVID y 2 aniversarios del coro. O sea, sería ya el 12 o 13. 12, o sea que algo que se mantenga en el tiempo también es loable. Y nada, pues eso, para la gente que no te conozca, que te conozca un poquito más y que vea que hay dentro de esa coraza que dice tu David que tienes. Sí, la tengo. Que hay algo mucho más profundo y mucho más bonito. Gracias. Muchas Pilar. gracias, Manolo. Pues nada, nos quedamos con Pilar y nosotros nos vemos la semana que viene, el miércoles que viene, con otro invitado o invitada a este De Puertas Adentro. Gracias y buenas noches.